ustedes. De hecho, me siento agradecido por este espacio, pero también sobrecogido porque veo que son todos formadores y son las cabezas casi del movimiento, ¿no? Entonces, pues igual mi intervención será un compartir que seguramente muchas de las ideas ya las conocen para que las refresquen y otras posiblemente sean nuevas y entonces que nos sirva también para fortalecer un poco más la misión que actualmente ustedes tienen pues con el movimiento siendo parte del equipo de formación, ¿no? Una responsabilidad bonita, preciosa, pero también exigente, ¿no? Muy bien, entonces, pues quiero compartir esta charla con ustedes. Comenzamos cuál es, mirando con detenimiento cuál es el papel del formador. Antes de ingresar a hablar con más detalles sobre esta dimensión de la formación que les había compartido ya antes en algunas cosas pequeñas, pues es como preámbulo este tipo de, como ponernos en escenario, ¿no? Dejar claro, decir, este es el espacio en el que nos vamos a mover. Fíjense ustedes que es importantísimo tenerlo presente cuando hablamos de formación cristiana. En la Iglesia Católica estamos hablando de una formación integral. O sea, tiene que abarcar toda la persona. De lo contrario, estamos malformando. Simplemente a veces dirigimos a una dimensión de la persona y somos pues súper geniales en esa dimensión, pero a veces las otras dimensiones se quedan como débiles. Y eso es importante, por eso cuando hablamos de la formación tiene que abarcar la totalidad de la persona. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la experiencia en tiempos pasados y a veces actuales también, la, la formación se ha quedado mucho a nivel externo, sin tener en cuenta en algunas ocasiones el interior. O a veces también, no solamente externo e interno, sino a veces muchísima formación a la cabeza, poquísima formación al corazón. Entonces, incluso pues ahí vienen los grandes errores de la vida, ¿no? La gente te puede dar explicación de todo, pero al momento de realizar la vida concreta, no necesariamente se sigue de las cosas que sabemos. Las cosas que sabemos se quedan en la teoría y en la práctica a veces hacemos otras cosas, porque no ha habido una verdadera formación que abarque a toda la persona. Por eso, generalmente nosotros en el seminario, cuando hablábamos en la formación de los chicos, y creo que es importante tenerlo presente porque vale para todos, tiene que abarcar las 4 dimensiones. La dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y luego, como consecuencia de esas 3 dimensiones, viene la dimensión pastoral. Fíjense, casi siempre ponemos un ejemplo que a veces suena muy duro, pero lo hemos experimentado. Vamos a poner un ejemplo, mejor lo pongo un ejemplo de nuestro gremio. Eso, gremio, una palabra no tan feliz, ¿no? A veces los sacerdotes, cuando tenemos que acoger a la gente en las parroquias o en nuestras comunidades, de hecho, a veces tenemos muchos trabajos, un montón de trabajo y después de atender a una o dos, tres o cuatro personas, a veces nos cansamos. Y viene otra persona, pero ya no la atendemos con el mismo cariño. Y no necesariamente con el mismo cariño, y a veces la atendemos de mala manera. Y la atendemos a veces con palabras, pues a veces de dejarla de lado, ¿no? Y no solamente con palabras, y a veces con gestos incluso. Y esos encuentros que a veces hemos tenido con los sacerdotes que no nos han atendido bien, inmediatamente disminuye la capacidad de creer. Inmediatamente nosotros nos cuestionamos, ¿así es un hombre de Dios?
Y cuando se encuentran con cualquiera de nosotros, la gente que conoce menos la fe o que está un poquito más lejos de la iglesia, se encuentra con nosotros y no los tratamos bien, no los saludamos, no los acogemos, no los respetamos, no les hacemos un servicio si está a nuestro alcance, inmediatamente después la gente comienza a desconfiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si la dimensión humana no está bien equilibrada, ya puedes hablarles 1000 veces de Dios, ya no cala. Por eso fíjense qué importante es la dimensión humana, cómo tratamos a la gente, cómo acogemos, cómo nos dirigimos a los demás, en los favores que hacemos o también o agradecemos por los favores que nos hacen. Si nos equivocamos, pedimos perdón. Eso es todo, son cosas de la dimensión humana que a veces lo dejamos de lado. Entonces, cuando se coge estas 4 dimensiones, siempre tiene que ser como plataforma y como fundamento la dimensión humana, y sobre ella comenzamos a trabajar las demás dimensiones. Pero eso es un proceso, un proceso. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Abarcando las 4 dimensiones. Formar en el corazón del ser humano, del cristiano, formar en el corazón y hacerlo el corazón de Jesús. Esa es la meta. Haz Jesús manso y humilde de corazón, haz que nuestro corazón sea semejante al tuyo. Y cuando nuestro corazón es semejante al de Jesucristo, entonces vivimos como verdaderos hijos de Dios. Fíjense, esta frase yo no me olvido nunca porque siempre lo recuerdo para mi propia vida y para la vida era una constante que lo teníamos presente para los muchachos. Si no se convierte el corazón, no se ha convertido nada. Entonces, el tema va más profundo, a la interior. Vamos a ver si tocó el corazón el amor de Dios o la doctrina del amor de Dios, de la misericordia, del perdón y de todas las demás cosas bonitas que tenemos en la iglesia, si tocó el corazón. Ahí viene la conversión y entonces tienes una persona convertida y por lo tanto convencida. Y este es el desafío, queridos hermanos. Entonces, pasar a que haya coherencia, ¿no? Entre el ideal, entre lo que creemos que está en nuestra cabeza y lo que es la vida cotidiana. Es unificar teoría y práctica. El Papa Pablo VI lo comentaba a veces con preocupación, ¿no? Fíjese, ya ha pasado muchos años y decía, lamentablemente, en la actualidad se ha generado un divorcio entre lo que es la vida y lo que es la teoría. De lo que se trata en el proceso de formación es de unificar esas 2 dimensiones. Y esto es lo que quisiera que nosotros podemos reflexionar un poquito en esta reunión. Lo pasa, por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del formador? El formador no es el que decir, a ver, ahora sí, mírenme aquí me tienen, yo soy no hay más allá de mí. Pues una vana ilusión, ¿no? El formador es un mediador. El único formador es Dios. Para nosotros los cristianos es el Dios Trinidad. Por eso el autor de la formación es Dios Trinidad. ¿Qué es lo que sucede? Dios Padre busca modelar, por eso el modelo, el formador es formar un modelo, el Padre forma en el corazón del cristiano, de la persona, la imagen de su Hijo a través de la acción del Espíritu Santo. Las 3 personas divinas son súper importantes y fundamentales en este proceso de formación y transformación de la persona en un verdadero cristiano. De lo que se trata es de que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Jesús y por lo tanto sepamos captar la voluntad de Dios en las circunstancias normales de la vida.
en las circunstancias ordinarias y también extraordinarias. Pero es importante saber, tener presente esa dimensión. Nosotros somos mediadores del único formador. Eso nos quita responsabilidad, o mejor, nos quita la tensión, pero nos da una responsabilidad enorme, porque tenemos que estar en contacto permanente con el formador, porque yo voy a transmitir lo que es suyo para los demás, pero también tengo que saber que estoy junto con los demás. De hecho, San Agustín siempre decía, ¿no? Fíjense, lo podemos aplicar perfectamente a lo que hacemos nosotros. El Papa actual lo mencionó al final de su discurso, cuando se presentó en el balcón para saber quién era el Papa, decía, con ustedes soy cristiano. Y San Agustín decía, con ustedes soy cristiano y ese es mi orgullo. ¿Por qué? Porque es una gracia gratis. Pero para ustedes, ya cuando tengo esa responsabilidad, para ustedes, decía él, soy obispo. Por ejemplo, para ustedes soy formador y tengo una responsabilidad de mostrarles no mi imagen, sino la imagen de Jesús. Y cuando yo les muestro la imagen de Jesús es porque soy transparencia, me convierto en mediador. De lo contrario, yo le estoy ocultando a aquel Dios que me conquistó a mí la vida y quiere que conquistar también a los demás, aprovechando mi docilidad. El formador humano, por lo tanto, es el mediador del único formador, que es Dios Trinidad. Pero ¿por qué usa Dios este método? ¿Por qué no lo hace directamente si Él es el formador? ¿Por qué tiene que usar mediaciones? Porque esa es la lógica para que nosotros como humanos, es la lógica que encontró, la lógica de la encarnación. Se hizo hombre. Los antiguos padres tenían unas frases preciosas, ¿no? Él se hizo hombre para convertir a los hombres en dioses. El admirable intercambio que decían, Dios se rebajó, se hizo uno de nosotros para convertir a todos nosotros, para convertirnos en hijos de Dios. Y por eso, ¿qué es lo que usa? La humanidad. La humanidad se convierte en mediadora, en sacramento, ¿no? Del amor de Dios. A través de la humanidad se revela, porque detrás en el corazón está el Dios que impulsa primero a vivir como Él y luego a llamar a los demás con la belleza de vida que Él genera. Esta mediación de los formadores, de pasar de la doctrina a la vida, de pasar a aquella doctrina preciosa que nosotros hemos recogido y que tenemos como gracia y bendición en la iglesia, o tenemos como gracia y bendición en el movimiento, esta doctrina preciosa para encarnarla en la vida. Y ahí están los formadores. Esos son los formadores, los encargados de pasar la doctrina a la vida. Ya lo hicieron, entonces ahora lo transmiten. Pero como es un proceso, pues a veces también hay dificultades, pero estamos en un proceso. Se realiza a través de 3 dimensiones psicológicas. Y esto es lo que queremos ahondar un poquito más a través de el primer proceso, o el dinamismo, educar, luego formar y luego acompañar. Cuando en estos 3 momentos de la formación, esperamos que sea uno consciente de la doctrina que es preciosa, pero que la tengo que encarnar en mí. No tengo que convencer a los demás que es una doctrina preciosa porque la escuché o porque la leí, sino porque la estoy viviendo y las quiero vivir cada vez más a fondo. Como decían, fíjense lo bello que es este pasaje de la samaritana, cuando ella se fue corriendo a su pueblo, a la ciudad, y les dijo, vengan, por favor, he encontrado a alguien que me ha dicho la verdad. Se fueron los samaritanos, comenzaron a escucharlo, y después dice que se quedó 2 días en Samaria, y los samaritanos le dijeron a la samaritana, muy bien, muchísimas gracias por avisarnos, pero ya no eres importante tú. Ya conocimos a aquel
que nosotros esperábamos. Es verdad, Él es la verdad de nuestra vida. A nosotros también nos ha dicho la verdad. Fíjense qué importante es la mediación, pero para encontrarnos con Jesús. El formador es un canal de gracia guiando a la persona hacia un encuentro personal con Dios. El modelo, Juan Bautista. Bueno, después tenemos un montón de personajes en la Sagrada Escritura, pero Juan Bautista, cuando lo confundieron o lo quisieron confundir para decirle, tú eres el que estamos esperando, dinos de una vez, y dijo, yo no lo soy, yo no soy, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, pero yo he venido adelante para preparar el camino. Cuando llegue Él, tengo que desaparecer necesariamente, porque Él es el único importante. O en el fondo, diríamos, en el corazón del hombre hay un hambre y un grito de felicidad que solo lo puede saciar Jesús. Lo demás, una vez que llega Él, necesariamente tienen que desaparecer las mediaciones, porque si no hacen obstáculo. Y eso es excelente. Pasemos a la siguiente parte. Siguiente. Bueno, San Juan María Vianney, ¿recuerdan esta anécdota preciosa? Cuando le dice el niño, San Juan María Vianney le mandaron al cura de Ars. El cura de Ars, bueno, igual, ¿no? Lo mandan a Ars, justamente en un pueblo completamente desconocido, nadie lo conocía, y él se fue un día, cuando lo mandaron para ocupar la parroquia, porque era una parroquia lejana, él dicen que era corto de inteligencia, pero parece que no, simplemente que tenía dificultades para los idiomas. En francés tenía una habilidad muy grande. Pero, ¿qué es lo que pasó? De camino se perdió y ya no llegaba porque creo que hubo lluvia y neblina y se perdió. Y encontró un niñito y le dice, por favor, muéstrame el camino a Ars. Y el niño le muestra el camino y al final le dice, tú me has mostrado el camino a Ars, yo te voy a mostrar el camino al cielo, ¿no? Y yo te voy a hacer como mediador para mostrarte el camino más importante, ¿no? El del cielo. Y por eso está con el dedo hacia arriba, ¿no? Muy bien, pasemos adelante. Es una anécdota curiosa y muy bonita. Primer punto, educar. En este proceso formativo, el primer paso, diríamos, de este dinamismo psicológico que tiene que darse en la persona es el educar. Recuerden ustedes, viene del latín, educar viene del latín que es educere, es sacar fuera, evocar la verdad interior. Evocar, vamos a ver qué dinamismos, qué potencialidad tiene la persona, pero qué tiene dentro. Afuera aparentemente todos somos iguales, pero adentro tiene unos dinamismos, unas potencialidades increíbles. Una vez que nosotros sabemos qué tiene, le podemos dar un modelo y una forma a esta persona que espera llegar a realizarse plenamente en la vida. El primer paso, entonces, para poder evocar la verdad interior es el conocimiento propio, necesariamente. Eso además se ha repetido pues constantemente hasta el cansancio, ¿no? Y algunos, por ejemplo, cuando dejan de lado a Dios, ¿qué es lo que hacen? El conocimiento propio o el conocimiento personal lo hacen las filosofías. Ahora la nueva era tiene una cantidad de métodos para poder llegar al conocimiento personal. Y simplemente ahí se quedan, pero el conocimiento personal, San Agustín tuvo todo un proceso, un recorrido, que al final dice, cuando llega al interior, se da cuenta que su verdad no era simplemente conocerse a sí mismo, sino al momento de conocerse a sí mismo se da cuenta de que necesita una verdad donde fundamentar su vida. Y por eso, cuando tiene contacto con su intimidad más profunda, es ahí cuando tiene que hacer el salto a la a la intimidad con Dios. Y por eso cuando le dicen, ¿quién es Dios? Dios es lo más íntimo de nuestra propia intimidad. Se dan cuenta al final, no es mi intimidad, sino cuando yo ingreso a lo más profundo de mí mismo, es ahí cuando yo me doy cuenta que no me puedo sostener en mí mismo y da el salto
a la intimidad de Dios. Dios es lo más íntimo de la propia intimidad. Y ahí descubre su verdad, ¿no? El camino que hace San Agustín. El conocimiento propio. El formador, en primer lugar, ha hecho este recorrido para luego acompañar a los demás. O tiene que hacer ese recorrido. De lo contrario, pues ahí, bueno, en primer lugar, tener en cuenta sobre todo por dónde soy más fuerte y por dónde soy más débil. Porque a veces mis debilidades también pueden ser ocasión de hacer daño a los demás. Y las puedo proyectar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no lo sé si los que están ahora escuchándome habrá algún psicólogo, pero yo digo, los psicólogos son extraordinarios. Primero, la psicología es extraordinaria, a mí me apasiona mucho. No he leído mucho, pero lo que he leído me encanta. Pero muchos de los psicólogos van creyendo encontrar en la psicología solución para sus problemas. Y como no lo encuentran, proyectan todos sus problemas en sus pacientes. Y eso es peligrosísimo. Entonces, por eso cuando dicen, necesitas un psicólogo, tienes que mirar si es un psicólogo que ha hecho un proceso de mirarse con objetividad su propio mundo interior. Luego, segundo paso, el discernimiento profundo. Es lo que tenemos que ver en esta primera parte del educar, ¿no? Ver, fíjense ustedes, cuando uno es capaz de mirar no solamente las acciones externas, sino se va detrás de esas cosas, detrás de lo que aparece, ¿qué hay detrás? Las actitudes, los sentimientos, las motivaciones, entendiendo qué hay en el fondo de cada acción y decisión. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta, y eso lo vemos con mucha claridad en la iglesia. ¿Acaso por ejemplo, podemos decir, los matrimonios cuando se casan están diciendo mentira? No, no le están diciendo mentira, simplemente que no se conocen. Y cuando dicen, yo te voy a ser fiel hasta la muerte, no se han conocido. Solamente es una acción externa, pero adentro no se dan cuenta que hay dinamismos que no conocen y en el momento de las situaciones de pruebas ya no tienen nada que ver con lo que prometieron. Simplemente se olvidó porque pueden mucho más las motivaciones internas y profundas. Y cuando eso no se conoce, pues no sucede nada. O se dan cuenta al final las parejas o los matrimonios que se enganchan para ser parte del movimiento. Prometen ser fieles cumplidores y fieles observantes de las normas y de los principios del movimiento, pero muchísimas veces no hay cómo asuma el reto de los 5 puntos concretos de esfuerzo o los 6 puntos concretos de esfuerzo. Y ahí a veces dicen, no lo hice, no lo hice, y a veces el momento de compartir es un momento muy incómodo porque a veces no nos conocemos y prometemos mucho más de lo que podemos hacer o de lo que nuestro interior nos traiciona. Y por eso a veces somos muy sinceros, pero no necesariamente verdaderos, porque la sinceridad y la verdad distan mucho. Entonces, tener presente estas cosas es importantísimo porque entonces al conocernos también podemos pedir ayuda o podemos dar ayuda, podemos trabajar ciertas cosas que no están claras en nuestra vida y a veces por esa dimensión es cuando herimos a los demás. La mediación del formador debe ante todo educar, que es sacar fuera la verdad de la persona con su historia, sus dones, habilidades. Se trata de venir en el yo actual, la persona concreta, ¿no? Participando en la obra creadora y constructora del Dios, pero sabiendo que eso es un proceso a largo plazo. Muy bien, más o menos hasta aquí. Si hay alguna pregunta, lo hacemos al final. Vamos a pasar a la siguiente parte, por favor. El segundo paso o dinamismo psicológico que habíamos hablado es formar.
Si nosotros tenemos claro, mirándonos hacia adentro o ayudando a las demás personas a que se conozcan, ya le podemos proponer un modelo de vida. Le podemos proponer el modelo de vida. Y nuestra propuesta en la iglesia tiene que ser absolutamente clara. Tenemos movimientos, tenemos congregaciones, tenemos órdenes religiosas, pero todas tienen, según su matiz y según su carisma especial, todas se enfocan para que nos ayuden a encontrarnos con Jesús. Entonces, el modelo del cristiano en cualquiera de las órdenes dentro de la iglesia, en cualquiera de las congregaciones o movimientos o grupos, tiene que ser Jesucristo. Y la propuesta tiene que ser absolutamente clara. De lo contrario, pues al final, fíjense la cantidad de modelos que tenemos hoy en día. La televisión nos bombardea con modelos, cantantes, músicos, o lo que sea, ¿no? Y a veces hasta los modelos más estrambóticos que podemos imaginar. Ahí los tenemos. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros tenemos que proponer? Jesucristo, ¿no? La forma. Nosotros tenemos que formar en nosotros y en los demás a Cristo. Ese es el camino, ¿no? La formación de Jesucristo, de los sentimientos del Hijo de Dios en el corazón en el corazón del cristiano. Señalamos con claridad, este es el modelo. Y esto es lo que tienes que trabajar en tu vida. Una nueva forma de ser que constituya una nueva identidad. Ya no soy yo, como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En alguna ocasión les he compartido, pero el padre Antonio Artola, que era uno de los biblistas que tradujo la Biblia desde el arameo y del latín y del griego a la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, que lo hicieron todos los teólogos y biblistas españoles. Entonces él era pasionista, vivía en los Caminos del Inca, ¿cómo se llama? Creo que se llama la Iglesia del Pilar. Ahí vivió muchos años, dio clases en la facultad y también en el Callao, en el Redentoris Mater. Y él decía, fíjense qué fuerte es esto, ¿no? El cristianismo es un absurdo antropológico. El cristianismo es la religión del absurdo antropológico. Que es cuando dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, él dice, la persona tiene que desaparecer para que Jesús viva en mí. Pero solo cuando desaparece y Jesús vive en mí, soy más yo. Es como una lógica ilógica, ¿no? Pero tiene una lógica sumamente profunda. Solo cuando yo desaparezco es cuando realmente aparezco en mi máxima dignidad. Como decían los teólogos y los obispos en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, el número 22, Jesucristo es el hombre que Dios ha mostrado al hombre para decirle, si quieres tener un modelo de cómo debe ser el hombre, ahí lo tienes, es Cristo. Entonces, es el modelo que nos ofrece la Iglesia para que nosotros podamos crecer en la máxima dignidad de ser humano. Ayudar a ver en Cristo la verdad, la belleza, la bondad suprema, una fuente de vida atractiva y un camino liberador, aunque sea costoso. Primero asumirlo y después mostrarlo, eso es de lo más atractivo que puede haber. Y eso es lo que vivieron los primeros cristianos. Y lo que se generaba alrededor era la simpatía. Qué maravilla es vivir como tú vives. Imagínate tú que te hagan daño y que tú digas, no me voy a desquitar, te voy a bendecir. Imagínate tú que a una persona que te insulta, que simplemente le digas, hermano, te bendigo. No voy a permitir que me sigas insultando, pero te bendigo. La gente inmediatamente dice, ¿qué le pasa a este? Hay algo raro que no estoy entendiendo, que este tiene una fuerza mucho más grande
de la que yo creí. Porque no es una persona ordinaria, eso es lo que decían de los cristianos, ¿no? ¿Qué tienes que no actúas como los demás? Tengo la fuerza de Cristo resucitado que me ama. Y por eso no me puedo quedar simplemente encerrado en cosas que me hacen daño, sino en seguir buscando el amor incluso en medio de las dificultades, porque es lo único que me planifica la vida. Tener los sentimientos, por lo tanto, proponer un modelo para poder tener los sentimientos del hijo, un modelo para el cristiano. Ese es el modelo del cristiano, ¿no? El formador debe estar enamorado de esa belleza para contagiarla, compartiendo la felicidad de pertenecer a Dios. Cuando tú te pones delante de los demás y dices, Dios es maravilloso, pero se revela en todo tu ser, obviamente la gente dice, yo no quiero, no puedo dejar de hacer eso porque sería un loco. Pero si yo les digo, hermanos, Cristo es, pero de lo más bonito que puede haber, pero si les pongo una cara de velorio, obviamente no funciona. Es que no puede funcionar porque la gente dice, o me estás engañando con tus palabras o me engañas con tu cara, pero con una de las dos cosas me estás engañando. Algo está pasando ahí, hay un doble mensaje. Hay un mensaje que me estás mostrando con la voz, con tu palabra, pero hay otro mensaje sumamente poderoso que me estás mostrando con tu rostro. Y eso no encaja. La razón profunda para vivir. ¿Por qué vivo? Como decía, creo que decía Nietzsche, imagínense, Nietzsche decía, si tengo un porqué, cualquier cómo es posible. Solo necesito un porqué. ¿Por qué vivir? Ahora, si no me importa el cómo, porque el cómo está en función del por qué. Pero si me falta el por qué, inmediatamente desaparece, no quiero vivir de ninguna manera. O cuando escribió Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, cuando cuenta su experiencia de los campos de concentración y el testimonio que da él, cuando aquellas personas recibían alguna carta de sus familiares y decían, tu mamá está viva y sigue esperándote. Y dice, todos los días, a pesar de la dificultad increíble que teníamos que soportar, se levantaban con más fuerza, se levantaban con más fuerza. Cualquier persona que les esperaba, mamá, papá, hermanos, esposa, hijos, estaban ahí todos los días, se levantaban, había motivación. Pero cuando les decía, ya tu familia murió, ese día se dejaban morir. Fíjense, a un nivel humano. Y cuando tenemos a Dios, cuando el ser humano tiene a Dios como razón principal para su vida, entonces se transforma, cambia. Y ese es nuestro reto. Primero, convencernos por el camino que se recorre y luego proponerlo. Pasemos a la siguiente, por favor. Me dijeron que tenía que tener una hora, quedarme una hora y ya me quedan solo 20. Ya, muy bien. El tercer dinamismo psicológico que habíamos hablado de estos tres pasos: educar, acompañar, formar y acompañar. El que acompaña, de hecho, es como un hermano mayor, ¿no? Al estilo de Maús, dice. Vamos, después lo explicaremos un poco, hablaremos un poquito más de esto, pero acompañar como un hermano mayor. El educador formador es un hermano mayor, y por lo tanto el que ha tenido más experiencia, que comparte un tramo de la vida con otro hermano que es menor. Menor no necesariamente en años, sino en experiencia, en conocimiento de este camino que recorremos juntos, para que pueda conocerse mejor y responder con libertad y responsabilidad. Es importantísimo ayudar a las demás personas para que vivan con libertad y luego se responsabilicen de su propia decisión. Es demasiado difícil a veces tener cristianos infantes. Y a veces también en el movimiento
no hagas nada que incomode a los hermanos porque nos dejan. No seas exigente porque nos abandonan y si nos abandonan nos quedamos sin gente y entonces imagínate, tenemos que aguantarlos ahí, no importa que se comporten de cualquier manera, pero igual lo tenemos que aguantar. Y a veces sucede eso. Y entonces ya nos vamos limitando y decir, oye, que sean libres para quedarse y que sean libres para irse, pero que si se quedan, que asuman la responsabilidad de vivir a plenitud este camino. Y eso es fantástico. Luego, cuando uno ha descubierto que este camino es espiritual, comienza a confiar sobre todo no en las mediaciones, sino en el único formador que es el Espíritu Santo y confía porque confía en él en las mediaciones. Porque las mediaciones, y a lo largo de la vida las mediaciones me pueden fallar, pero no se resquebraja mi fe. ¿Por qué? Porque yo no puse mi fe en las mediaciones, sino en el formador que se manifiesta a través de su espíritu y me acompaña. La conciencia de ser acompañado por el Espíritu Santo y el contento que provoca hará que el cristiano esté dispuesto a dejarse acompañar por un hermano mayor sin pretender que sea perfecto. Y si comete alguna falta, no pasa nada. También será ocasión para que yo le ayude, para que nos ayudemos juntos. ¿Por qué? Mientras vivimos, obviamente otra cosa es que sea ya con intención de hacer el daño, pero a veces uno pues es humano y se equivoca. Pero esas equivocaciones de los que están delante de nosotros no nos escandalizan si es que confiamos en Dios. Y si no, las mediaciones pues nos debilitan la fe. Y eso es peligroso. Y luego también tendrá la capacidad y la apertura para compartir su historia. Quien comparte su historia también sabe entregarse al Espíritu Santo y no tiene miedo de poner su historia también en las manos de otro. No comienza a decir, eso no lo cuento a nadie. Mi vida también se pone en manos de otro a través de mi historia. ¿Recuerdan ustedes? Hay uno de los libros que vamos meditando y cuando habla sobre la comunicación que hemos venido trabajando en el movimiento, cuando habla de comunicación dice, cuando la persona se comunica, se da. Cuando se comunica a nivel profundo, además, porque si comunica a veces cosas muy superficiales, obviamente no se da. Pero cuando se comunica a nivel profundo, se da. Y cuando alguien cuenta su historia porque es suya y le pertenece y lo entrega, entonces, pues también, pero lo hace cuando confía y cuando cree que esa es una historia que además la tiene que compartir porque ha comenzado a ser una historia salvada. El acompañamiento es el estilo de Maús, un acompañamiento discreto, pero un acompañamiento además que no te deja tranquilo, que te pone las preguntas adecuadas para que te des cuenta cómo ha sido tu historia y qué es lo que estás viviendo ahora y que tú seas capaz de percibir que hay una presencia en toda la situación que estás viviendo. Una presencia que le da sentido a lo que vives. ¿Recuerdan ustedes la historia de Maús? Le dicen, nosotros esperábamos, así con la cara compungida, nosotros esperábamos que aquel hombre que nos trastocó la vida, 3 años nos apasionó, nos dijo que esto iba a ser completamente distinto, pero sabes, todo eso ya pasó. Lo mataron, obviamente fue envidia pura de los judíos, lo mataron y ahora no nos queda nada. Todas nuestras ilusiones se murieron juntamente con él en la cruz. Y entonces Jesús les dice, pero ¿acaso no era necesario? Ese proceso también es necesario recorrerlo. El proceso de la cruz, por la cruz a la salvación, por la cruz a la resurrección, por la oscuridad a la luz. Entonces es necesario. Este camino de Emaús es fundamental porque es una pedagogía
de acompañamiento de dos hermanos que están, o de dos discípulos que están frustrados, y los lleva a través de preguntas adecuadas y precisas a descubrir que la historia no se había acabado, sino que recién comienza. Amén. Vamos adelante. Así un poquito más rápido, pero vamos adelantito, por favor. Ya está. La comunidad como agente formador. Ya no hablamos del formador como persona, simplemente, sino la comunidad entera. Nosotros, de hecho, el carisma en su plenitud se manifiesta en la vivencia comunitaria, en la vivencia de los equipos, ¿no? De un equipo dentro del movimiento. Entonces es importante también mirar cómo se manifiestan estas situaciones, ¿no? Cómo se manifiesta la comunidad, este proceso o este dinamismo de educar en la comunidad. Cómo la comunidad se convierte en educadora de los hermanos que la conforman. Fíjense, cuando nos encontramos, obviamente somos desconocidos y siempre lo decimos, al movimiento no venimos porque somos amigos, sino porque porque nos ha convocado Cristo. Ahí se da una amistad distinta, mucho más profunda y mucho más grande que cualquier otra amistad simplemente humana. Entonces, pero ahí en compartir la vida y en la convivencia, descubrimos cantidad de inmadureces que tenemos porque entramos en contacto con los demás. Los demás nos revelan nuestra parte madura, pero también nuestra parte inmadura. Ahí se nota egoísmos, narcisismos, miedo, desconfianza, envidia y celos incluso. Entonces, la comunidad me ayuda a mirar cuánto necesito trabajar en mi persona para poder acogerlos a los demás con caridad cristiana. Pero también me ayuda a sacar lo mejor de mí mismo, no solamente lo peor, sino lo mejor. Me ayuda, ¿por qué? Porque vivir con los otros obliga a sacar lo mejor de uno mismo, incluso descubrir aquellas cosas que yo decía que no lo tenía, pero sí lo tengo capacidades increíbles. Fíjate cómo he podido desprenderme de mí mismo para ayudar al otro, de mi tiempo, de cualquier otra cosa. Le he podido salir al encuentro del otro cuando lo he visto triste y salir a su encuentro. Un día fue una cosa, creo que el provincial se preocupó porque vino a visitarnos y estuvo sumamente triste y lo veía medio preocupado. Entonces yo dije, no sé qué le pasa. Y bueno, yo por la noche le escribí un correo, le escribí un mensaje de WhatsApp un poco largo, pero creo que la sorpresa que se llevó, porque normalmente pues los hermanos le escribimos para pedirle favores, ¿no? Y esta vez le dije, bueno, mira, te agradezco en primer lugar por habernos acompañado, por haber compartido tu vida estos días aquí en la comunidad. Ha sido muy grato verte y compartir contigo, pero también me quedé con una sensación muy, como una sensación que no la entiendo. Le dije, ¿por qué? Te he visto sumamente triste y te he visto decaído y como como- estaba pues muy ido, ¿no? Entonces al final le digo, no lo sé qué es lo que te pasa, qué dificultad o problema tienes, pero que sepas, yo lo sé que no lo vas a compartir conmigo porque, o si lo quieres compartir, pues obviamente con mucho gusto, pero que sepas que rezo por ti. Y al final, de hecho, yo creo que era una cosa tan inesperada para él, porque al final me escribió un mensaje muy bonito, ¿no? Dijo, de verdad, te agradezco mucho, y después me contó las cosas que le estaban sucediendo, pero yo lo pensé antes, digo, ¿le escribo o no le escribo? ¿Le digo o no le digo? Porque a veces dices, pero ¿qué le voy a decir? Mejor no, alguna cosa le estará pasando, mejor no le digo. Y a veces nos sucede eso. Nos callamos
y a veces los demás esperan una palabra de nosotros. O mejor, aunque no le esperen, pero cuando le dices, se sienten tan bien. Cuando lo haces, se sienten tan bien. Y a veces nos callamos, no lo ves a alguno con problemas y no lo decimos. Y eso es muy importante, ¿no? Yo, bueno, no es que lo haga de manera habitual, a veces me equivoco, pero ese día lo hice y me pareció una cosa, me pareció algo muy importante, ¿no? Que a veces dejamos pasar de largo. Y cuando suceden a veces cosas más graves, decimos, yo lo había visto, yo lo había notado, no le dije. Yo lo había, creo que sí, en alguna ocasión quise hablar, pero no lo hice. Y entonces, teniendo eso en mente, dije, no, no quiero dejar pasar esta oportunidad que tengo, ¿no? Y bueno, obviamente sigo rezando estos días por él y espero que pronto, pues, cuando nos visite la próxima vez, esté más alegre, ¿no? Lo espero y confío. Bueno, descubrir la inmadurez, sacar lo mejor de nosotros y también la vida comunitaria es una ascesis saludable. Se trata de una ascesis realmente dura, pero muy saludable para la madurez cristiana. Solo se madura cuando la persona entra, confronta sus virtudes, ¿no? Decir, pues si no parece que soy muy virtuoso, pero nadie me hable, por favor, porque si no ya verán quién soy. Pues no soy virtuoso. El virtuoso es la virtud se va probando, como dirá pues toda la doctrina cristiana, se va probando en el crisol, ¿no? Se va haciendo más fuerte, más firme, cuando la ponemos a prueba y sale vencedora. Si no, pues no es virtud, sino a veces es una apariencia de virtud. Y bueno, estos puntos son importantísimos tenerlo presente para luego, pues, saber decir cómo lo vamos trabajando también en la misma comunidad. La comunidad tiene que convertirse para nosotros en un ambiente formador, que nos educa, que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, pero también cuando vemos esas dimensiones que no están tan bien, Sí, la claro, podemos hijo. trabajar y la podemos seguir teniendo presente para seguir superándolas. Muy bien. La comunidad forma. Siguiente diapositiva. Muy bien, la comunidad forma, porque es la depositaria del carisma. También creo que no me equivoco cuando digo que la comunidad, el movimiento tiene como vivencia principal la vida comunitaria, ¿no? La vida de equipo. En el equipo se hace más patente y más potente también el carisma de los equipos de Nuestra Señora, ¿no? La comunidad es el lugar privilegiado de formación porque es la depositaria del carisma, como forma de vida de la pareja, del equipo, ¿no? Luego, es la comunidad quien con la aportación de todos hace atractivo los distintos aspectos los distintos aspectos, que es la espiritualidad del movimiento, la ascesis y servicio de caridad, el modo de relacionarnos y todas las demás virtudes y todos los demás componentes de la riqueza del carisma. ¿Dónde lo vivimos? En la comunidad. ¿Cómo? En la relación con los demás hermanos. En la comunidad, ya sea, y luego, como es un movimiento de espiritualidad conyugal, ¿cómo lo vivimos? En la pareja. ¿Cómo después lo manifestamos? En el equipo. Y eso es súper importante, ¿no? Esa dimensión de cómo la comunidad forma, cómo la relación con las demás personas nos va formando, nos va dando una forma cada vez más cristiana de vivir nuestra vida. Y luego la relación personal que se establece con las personas que están a mi alrededor también es un momento formativo. La relación personal y el trato afectivo, libre de expectativas egoístas e infantiles, son los mejores instrumentos para transmitir con agilidad tanto la pregunta como la propuesta educativa o formativa, ¿no? Es decir, en la comunidad, cuando la forma como yo me relaciono con los demás me está dando también el nivel, me da la temperatura, yo mido la temperatura
de cómo está mi proceso formativo, cómo yo estoy asumiendo y asimilando también la espiritualidad del movimiento en la forma como me comunico con los demás. Y la comunidad acompaña. Son simplemente pequeños muestras de cómo se dan estos tres dinamismos psicológicos, tanto en el formador como en la comunidad, como lugar formativo. Tercero y final. Listo. La comunidad acompaña. Acompaña porque la comunidad, fíjese, bueno, de hecho, nosotros pertenecemos a un movimiento, pero cuando la gente dice, pues ya me cansé del movimiento o de cualquier comunidad, mejor voy a perseverar solo por mi cuenta, inmediatamente pierde estabilidad y lo hace un tiempo y después desaparece. Desaparece en su vivencia de la Eucaristía, en su oración permanente, en la lectura de la Sagrada Escritura, deja de lado todas esas cosas que la comunidad le da soporte y le hace recordar permanentemente que tiene que estar en una constante actividad y en un constante revivir esas cosas, ¿no? Por eso te da como el soporte y la estabilidad muy fuerte. La vida comunitaria de estabilidad, con sus momentos de oración, reflexión, convivencia, hace que crezca en todo el hombre, en todos, el hombre espiritual, pero con una identidad específica. Eso espero que lo podamos ver mañana un poquito más a fondo, la identidad personal y la identidad comunitaria, como las dos se ayudan mutuamente, ¿no? No es que yo tengo que ser muy comunitario, pero me desidentifico personalmente, sino que me hago cada vez más yo cuando soy más comunitario. Luego, el acompañamiento que generan los hermanos en una comunidad, la comunidad acompaña. A veces hay momentos en los que cuando la comunidad se desentiende de uno, inmediatamente dice, pero ¿y qué hice? ¿Y qué hago? ¿Y qué hice tanto tiempo perdiendo aquí? Pero qué maravilla es cuando alguno tiene alguna situación complicada y experimenta todo el cariño y la protección de su comunidad. Es ahí cuando se da cuenta que verdaderamente pertenece a una comunidad donde esa persona ha sido valorada, querida, amada y respetada, ¿no? Es decir, soy importante, aquí soy importante. Y no porque afuera no lo sea, sino que aquí ellos me consideran como una persona que formo parte de sus vidas también. Y esto es fundamental. Y luego, obviamente, cómo no nos va a acompañar la comunidad si ahí compartimos la fe. Y la fe compartida es la fe que se enriquece, va enriqueciendo. La fe cuando yo la guardo para mí, como decía, no recuerdo exactamente quién era el que decía este punto, los bienes materiales, cuando los compartes, te queda cada vez, cuando los compartes con más personas, cada vez te quedan menos. Pero los bienes espirituales, cuanto más los compartas, más te queda. Tiene un dinamismo inverso, ¿no? Los bienes espirituales, si tú los compartes, más te enriquecen. Si los bienes materiales, cuanto más gente las compartas, menos te queda. Entonces, fíjense qué importante es compartir la fe, compartir y vivir la fe con las demás personas. Cada vez uno termina pues estando más enriquecido y te da más ganas también de compartirlo con los demás. La comunidad te acompaña porque ahí compartimos la fe y te sientes parte de una comunidad con la que vives junto los mismos ideales y te da identidad. La comunidad, por lo tanto, se convierte en educativa y formativa cuando cada uno de los integrantes decide construir la comunidad y no se limita a ser consumidor. Eso es lo que decía el padre Henry Caffarel, ¿no? Cuando decía la espiritualidad del sillettero, ¿recuerdan? Seguramente no han leído ustedes eso.
no me gustan o esas parejas, decía, esos equipos que solamente vienen a mover silletas y no a algo así era, ¿no? Pero más o menos, pero quiero que se comprometan, ¿no? Quiero que se comprometan, quiero que verlos vivir con alegría y con gozo la espiritualidad, entender qué significa y después comprometerte para poder mostrar a los demás en tu propia vida que esto es una bendición y un don de Dios. Hasta aquí, hermanos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si no, yo me voy. Espero que no haya ninguna, así que Padre, queremos que no se vaya, por favor, así que hoy día nos ha dado usted una cátedra, la verdad, y algo con lo que yo me quedo como una reflexión, que es a veces mucha formación en la cabeza y poca formación en el corazón. Y creo que eso nos dice mucho. Bien, agradecerle, Padre Miguel. Quisiéramos también a nuestros hermanos formadores, si hay alguna pregunta que querramos en este espacio hacerle al Padre, aprovechemos este tiempo porque la verdad que es muy enriquecedor y nutritivo, sacarle el máximo provecho al conocimiento del Padre Miguel. Vamos a usar, Padre, unos minutos más, por favor, así que no se vaya. bueno, no hay problema. Con gusto, si puedo responder sus preguntas, pues encantadísimo. No hay problema. A ver, alzan la manito, nomás hermanos, por favor, a los que quieran participar. ¿Cuál sería ese modelo ideal? No te escuché muy bien la pregunta, por favor, si lo puedes repetir. ¿Cómo no? Cuando usted hablaba ahora del formador que es parte de formar un modelo para nosotros, dentro del movimiento, ¿cómo tomaría usted el formar o cuál sería el modelo ideal a formar? Gracias. Ya, muy bien. De hecho, cuando lo que les decía, independientemente de la espiritualidad conyugal y la espiritualidad de la santidad conyugal a la que se aspire en el movimiento, ¿no? Como carisma y como finalidad también que propuso el padre Henry Cafarel, no es llegar a ser santo solo, sino en pareja y como matrimonio, ¿no? De hecho, el modelo siempre tiene que ser Jesús, pero vivido en el matrimonio. Si te das cuenta, al final no podemos presentar nosotros otro modelo, otra forma fuera del único que al final nos planifica la vida. De hecho, nosotros tenemos que presentar a Jesucristo a los equipistas del movimiento de acuerdo a la espiritualidad. No puede ser decir, ya, ahora sí, ustedes dejen de lado la espiritualidad del movimiento y ahora les voy a anunciar a Jesucristo y cada uno lo vive, pues siguiendo la espiritualidad agustina. Ahora que está de moda los agustinos con el Papa, pues ahora sí, dejamos al movimiento y ahora nos convertimos en agustinos, ya está, se acabó. No, 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 no. Al final, ni San Agustín ni el padre Henry Cafarel entregaron su vida por nosotros. Ellos fueron conquistados por Jesús. Y por eso ellos dijeron, bueno, el padre Henry Cafarel, apasionado porque junto con 4 parejas de esposos fueron descubriendo, ¿y qué hacemos con los matrimonios? Pues obviamente hay espiritualidad para los religiosos, para los sacerdotes, pero cómo ellos llegan a la santidad al matrimonio, viviendo su matrimonio, y el matrimonio, recuerdan ustedes, signo del amor de Jesucristo a la iglesia, signo visible del amor de Jesucristo a la iglesia. ¿Cómo viven? ¿Cuál es el modelo? El matrimonio cristiano es cómo se ama a Jesucristo, cómo ama a Jesucristo a la iglesia, cómo la iglesia ama a Jesucristo, cómo vive el esposo con la esposa en ese amor incondicional de Jesucristo a la iglesia,
y luego cómo vive el movimiento, en el equipo, cómo se vive, ¿no? Creo que va por ahí, creo que va por ahí. No sé si esperabas otra respuesta, te diría que, bueno, pues en este momento no te podría contestar más, pero me parece que va por ahí. Claro, padre. Muy Ujú. amable, gracias. Gracias. Ahí tiene Muy bien. una preguntita directamente desde Arequipa, Edgar Imae. Ajá, desde el extranjero. No, pero se Muy me... bien. Sí, Ya, sí, buenas noches, padre. ¿Me muy escucha? buenas noches. Sí, 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 te escucho. Sí. No, la pregunta va por un plano un poco más abierto. ¿Qué usted nos recomienda? Porque, bueno, algunos son formadores de años, más letrados que otros comienzan el camino, y bueno, entendemos que de por medio está pues como documento básico, están los documentos del movimiento, está la Biblia, pero aparte de eso, ¿usted qué recomienda? ¿Qué acervo de material o de libros debemos tener nosotros como formadores, tanto para provecho nuestro como para poder dar una verdadera base, ¿no? Ante los matrimonios que vayan a preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos propone? ¿Qué debemos tener nosotros? Yo creo, mira, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que uno de los documentos fundamentales para tener como los principios básicos de la vida cristiana, aparte obviamente todos los documentos del movimiento, conocer a fondo la biografía del padre Henry Caffarel, qué fue lo que le entusiasmó, le apasionó, le llevó a dedicar toda su vida para trabajar con los matrimonios, aparte de otras cosas que hizo, ¿no? Pero su pasión tan grande por los matrimonios. Yo creo que uno de los textos que además está sumamente clarito, dividido y organizado para toda clase de público, que es el Catecismo de la Iglesia, ¿no? Está sumamente organizado y tienes ahí una claridad enorme. No necesitamos ya organizarlo nosotros porque todo lo dejaron organizado. Bueno, supongo que si lo conocen, no lo sé a cuánto, pero tiene cuatro partes, ¿no? Lo que se debe de creer, que es la parte doctrinal de la fe, lo que se debe de celebrar, que es la parte sacramental de la fe, lo que se debe de vivir, que es más o menos la moral y las costumbres, y luego lo que se debe de rezar, o lo que se debe sí, lo que se debe de rezar, que viene primero una explicación muy grande sobre la oración, y luego ya de manera más concreta la explicación del Padre Nuestro y del Ave María. La explicación detallada, recogiendo todo los comentarios que han hecho los padres antiguos al Padre Nuestro. A cada petición del Padre Nuestro lo explican de manera muy bonita, y luego en la primera parte explican el credo, cada una de las partes. En la segunda parte los 7 sacramentos lo explican de manera detallada, y en la tercera parte los mandamientos de la ley de Dios. Fíjense, si nosotros tenemos claro eso como referencia de doctrina, no, además, pues ha sido recopilado la doctrina más clara y más precisa, creo, si es que queremos mantenernos dentro de los márgenes de ortodoxia cristiana, de recta doctrina, pues no tenemos que apelar a otros documentos, ¿no? Obviamente yo creo que hay un montón de documentos, pero a mí me parece que ese es un libro fundamental. Además, es el catecismo de la iglesia, ¿no? Entonces, pues ahí tienes el compendio de la doctrina cristiana. ¿Qué otros documentos? El Concilio Vaticano II es más difícil, eso, y luego, de hecho, los documentos A mí me gustan mucho los documentos que sacó el Papa Benedicto XVI, Fe, Esperanza y Caridad, ¿no? La Caritas in Veritate, no, la Deus Caritas sobre la esperanza, Spes Salvi, y luego
El documento que lo publicó el Papa Francisco, pero ya lo dejó preparado el Papa Benedicto, que fue la Lumen Fidei. Las tres encíclicas que responden a qué es la explicación de cada una de las virtudes teologales. Pero es sumamente bonitos. El Papa Benedicto tenía una facilidad impresionante para poder escribir, porque él hace una comparación y además da un montón de respuestas a cuestionamientos que hicieron los no católicos, los no creyentes, a la doctrina cristiana. Él hace como, bueno, es un método que él tiene, es decir, como dijo fulano, que, por ejemplo, refiriéndose a la doctrina, a la iglesia, como dijo Nietzsche, como dijo Sartre, como dijo Feuerbach, que son ateos. Entonces, y él refuta esas teorías o esos comentarios que ellos hicieron con la doctrina cristiana. Y es muy bonito porque hace como si fuera un diálogo. Sería muy bonito, por ejemplo, interesante coger esos documentos. Después, bueno, yo conozco muchos libros que escribió alguien, no sé si está aquí en la reunión, me preguntó de dónde saco esta información. Yo conozco a un teólogo que me encantó porque es teólogo y psicólogo, es Amedeo Cencini se llama, pero es un formador para formación de seminarios. Él sí tiene cantidad de documentos y sobre todo ha escrito para material para seminarios, ¿no? Cómo acompañar a los jóvenes en su proceso formativo durante el tiempo de formación en los seminarios. Y uno de los documentos es este. Le comenté a ver si se ve. Uy, no lo veo. Ahí está. Los sentimientos del hijo. Ese es el documento que, bueno, lo he leído como 10 veces, creo, porque ese es el que usaba para acompañar a los hermanos cuando estaba de formador y me ayudó muchísimo, ¿no? Por eso después tiene un montón de folletitos. A ver si lo tengo por aquí un ratito. Lo estás Tiene cosechando un del montón de folletos. No sé si se nota. Un montón de folletos como pincelares, pero son folletitos, por ejemplo, el mundo de los deseos. Por ejemplo, llamados para ser enviados, misioneros, me fío, luego yo decido. Una vez que me fío, decido. Luego aquí son muy bonitos. Y mire el cielo y cuenta las estrellas, la experiencia de Abraham. Llamó a los que él quiso, la experiencia de Jesús en la vocación. El padre del hijo pródigo, toda la parábola del hijo pródigo. Los jóvenes desafían la vida consagrada. Entonces hay un montón de doctrina que él ha escrito, pero eso es para seminarios. No lo sé si los quieren, bueno, los encuentran en las Paulinas. Esos folletitos son muy pequeños y además son bonitos. Y después no conozco mucho, no sé qué otra cosa recomendarte. Perdón, y pues ya no sé. Bueno, hay otros libros, pero no recuerdo en ese momento los títulos, pero si los necesitas yo te lo puedo mandar, no hay problema. Muchas gracias. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Ok, Gracias, padre, muy padre. amable. Gracias. Acompáñanos con una respuesta más. Tenemos una pregunta de Anita y Lucho. Sí, no hay Adelante. ningún problema. Buenas noches, padre. Buenas noches. Lo he escuchado detenidamente en cuanto a la formación que debería de tener un formador en las dimensiones que usted explicó. Pero yo quería preguntarle un lado más práctico, ¿no? Según su experiencia o según lo que usted ha vivido, ¿qué perfil debería de tener un formador? ¿Cómo debería de ser? Porque valgan verdades, a veces nos ha tocado, y seguro que muchos me acompañan en esta opinión, nos ha tocado formadores que nos dan un somnífero, ¿no? O sea, estás 2 minutos y ya estás que te duermes. Y nos ha tocado, por otro lado, formadores donde
tú se pasa el tiempo de largo y sientes que realmente te están formando. Yo entiendo que eso obedece también mucho a la formación, pero debe de haber un perfil, ¿no? Un perfil de tal manera de que no todos están preparados para ser formadores. ¿Y qué me cuenta de eso? Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo, de hecho, yo creo que la persona que está convencida de lo que dice, ¿me estoy escuchando? Ya. Sí, sí. La persona que, de hecho, una cosa es transmitir ideas desde tu cabeza y lo puedes hacer con mucha facilidad o a veces con mucha pasión también, pero al final lo notas, ese se está transmitiendo desde su cabeza, no me está transmitiendo una experiencia de vida. Y, y a veces, y cuando la persona te transmite cosas de las que está convencido, de hecho lo transmite con pasión, lo transmite con ilusión, lo transmite convencido porque eso es importante para él. Luego, de hecho, también yo creo que hay un montón cuando nos hablaban a nosotros como las características del formador, en primer lugar, también, obviamente, de hecho, tiene que estar convencido, pero también, pues yo creo que también responde a, a un, ¿cómo te digo? A ver, ¿cómo lo manifiesto? Me parece que siempre hay características personales. Yo recuerdo, yo creo que no hubo otra persona para que ocupe mi lugar durante el tiempo que estuve en la casa de formación. Y yo a los 8 años ya cuando me tuvieron, porque yo estuve 15 años de formador, entonces yo pedí que me cambiaran, pasando 2 periodos, que era lo más, ya era suficiente. Y al final uno de los hermanos, que era el secretario provincial en aquel tiempo, era un hermano que no era sacerdote, era un hermano español, y entonces al final dice, levanta la mano y dice, bueno, nosotros sabemos que tú no tienes la formación, y por eso te agradecemos por tu disponibilidad, por haber obedecido, pero tú tienes características de formador. De hecho, yo no le entendí nada, no le entendí, no entendí nada y me quedé frustrado porque dije, creo que es una bonita salida para poder dejarme, ¿no? Pero al final yo creo que sí hay personas que sí tienen cierto perfil, ¿no? Es decir, y lo más importante es que sean cercanos, que sea humilde la persona, que sea claro en sus convicciones. Hay un montón de esas cosas, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, si pones a alguien que es formador y te hace dormir, no sé qué es lo que pasó, o de repente estaba con mucho sueño, o de repente lo que dijo no tenía mayor importancia, o lo dijo de una manera tan poco motivadora que al final, pues de hecho, uno se queda sin deseo, indispuesto para seguir escuchando, ¿no? Y eso, no, yo creo en primer lugar, pues hay personas que tienen ciertas características para poder presentarse a los demás, para poder hablar, que tienen una cierta lógica su discurso, pero que sea convencido, ¿no? Que esté convencido, que tenga experiencia y vida, que es lo que le decía la doctrina y la vida, que no esté en una separación abismal, sino que haya hecho ya un proceso de encarnar la doctrina en su vida. Y eso se nota muy fácil, lo vas a notar en los curas, lo notas en las personas, en los matrimonios, por ejemplo, cuando te hablan de su matrimonio, cuando te hablan de una experiencia o cualquier otra cosa, es muy distinto que alguien te hable de una experiencia de vida que alguien te hable desde su cabeza. Aquí con los hermanos, con los curas, a veces discuto mucho, ¿no? Porque
a veces yo no celebro la misa aquí, no celebro la misa los domingos por la tarde y me voy a participar en la misa con los hermanos, me pongo dentro del pueblo y después yo analizo sus homilías en el comedor. Y entonces al final le digo, ¿y por qué dijiste esto? Pero fíjate que al final lo que dijiste, dijiste una cosa muy, muy importante, pero lo dijiste apagado. Parecía que no estabas convencido de eso. Y entonces me cuestiona y dice, pero ¿por qué te vas entonces a misas? ¿Has ido a juzgarme? Le digo, por supuesto, por eso he ido. Porque lo que nosotros a veces no nos damos cuenta lo que no nos damos cuenta es que nosotros estamos muy, muy bien, pero lo que tiene que aguantar la gente que va a misa es muy duro. Y a veces lo que decimos no necesariamente es importante y relevante para ellos porque están en otras situaciones, tienen problemas, tienen dificultades en su casa, en su trabajo, cómo pagar sus cosas. Y le digo, la gente necesita también que tu homilía esté contextualizada. Mira a quién te diriges, mira qué situaciones están viviendo para que la gente reciba una palabra de aliento. Si yo les hablo de una cosa que no tiene nada que ver con su vida, entonces ustedes definitivamente no van a prestarme atención. Pero cuando esas cosas cogen su vida, cogen lo que están viviendo, o por lo menos les da un sentido para lo que están viviendo, entonces al final dice, sí, esto es importante para mí. Y le tengo que escuchar, porque lo que nosotros muchas veces hacemos, o lo que nos critican los evangélicos, es que nosotros no formamos a nuestra gente, o formamos muy poco. Y entonces, cuando dejamos de formar a la gente, pero no se puede simplemente formar la cabeza, como les decía, teoría, sino que eso tiene que aterrizarse en la práctica, y además nosotros tenemos un mundo enorme de poder llevarlos a la práctica en la vivencia y en la experiencia sacramental, por ejemplo, para que luego eso se convierta en la vida. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, ¿cuál sería el perfil del formador? Sinceramente, pues yo creo que tiene que ser una persona convencida. Si está convencida, convence. La forma o los medios a veces pueden ser bastante secundarios, pero lo ves a una persona que está convencida, sí te mantienes a la expectativa porque dices, algo bueno me puede decir porque lo veo que está hablando con mucha ilusión, más o menos así. Bueno, pues eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. ¿Alguna parejita más que quiera hacer?